¿Qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente en el canal de Rompeviento TV con nuestras cápsulas semanales de salud. Vamos a hablar de lo que serían los procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de la obesidad. Son tratamientos obviamente más agresivos, ¿no? Que finalmente son invasivos, son cruentos, ¿no? Pero que en ocasiones son necesarios porque no hay otra alternativa y hay que corregir la enfermedad porque al final del día produce complicaciones que sí ponen en peligro la vida. De tal manera que dentro de los tipos de cirugías que se han diseñado para tratar esta enfermedad, pues tenemos algunas que no son tan severas, que, bueno, se considera que son menos agresivas, como lo que sería la manga gástrica. La manga gástrica lo que realmente hacemos es, o hacen los cirujanos, yo no lo hago, los cirujanos es quitar todo lo que es la parte, decimos la curvatura mayor del estómago, y hacer un estómago prácticamente tubular, con una disminución en la capacidad. De tal manera que esto le llamamos cirugía restrictiva, porque restringe el espacio por donde podemos nosotros tener o consumir alimento, el depósito de alimento se reduce, de tal manera que da la sensación de saciedad fácilmente. Y otro punto importante de esta cirugía es que en esa parte del estómago se produce una hormona que se llama grelina. Esa hormona es la que hace que nos dé apetito, ¿no? Es orexigénica, o sea, nos da hambre. Entonces, cuando lo quitamos, también se reduce finalmente algo el apetito. Esto hace que el paciente consuma menos cantidad de alimento, menos calorías, tiene un efecto pues bastante aceptable. El paciente puede perder entre 15 y 40 kilos de peso con este tipo de esquema. Con el tiempo puede empezar a readaptarse nuevamente el estómago, obviamente no va a quedar como era en su parte original, pero sí puede empezar a tener más capacidad y entonces es perder el efecto que finalmente se logró con la cirugía. Otra cirugía que también es muy útil es lo que sería la cirugía, la derivación duodeno-yeyunal. Bueno, esta cirugía lo que se hace es cortar el estómago, unos 2-3 centímetros por abajo de donde entra el esófago, donde entra el tubo que viene de la boca al estómago, se corta ahí y ahí se conecta finalmente en la parte final del intestino delgado, y lo que quedaría del inicio del intestino delgado, finalmente esa parte se conecta hasta abajo del intestino delgado, ya casi llegando al intestino grueso, de tal manera que la bilis, las células, las secreciones del páncreas, todo esto pasan directamente a la parte inferior del intestino y el alimento va del estómago directo hacia la parte final del intestino delgado, para que no se absorban alimentos. Este sí es un procedimiento que disminuye la absorción del alimento, de nutrientes, y finalmente hace que el paciente, aunque tome alimento, no va a tener absorción de nutrientes. Esto tiene un efecto muy importante en la reducción de peso. Pero el punto aquí es que se hace solamente un puente, una anastomosis, una unión del intestino con el intestino, solamente uno, y eso reduce mucho la tasa de complicaciones después de la cirugía. Es un procedimiento que regularmente causa mala absorción, la mala absorción de nutrientes. De hecho, hay enfermedades que llamamos síndromes de mala absorción, en donde el intestino no absorbe nutrientes. Lo estamos semejando con esta cirugía y sí tiene un efecto muy, muy potente y sí puede llegar a ser que el paciente termine finalmente desnutriéndose si no tiene un manejo adecuado después del evento quirúrgico. Solamente en manos muy expertas se puede hacer por laparoscopía, casi siempre es abierta la cirugía. La otra alternativa es la cirugía, lo que llamamos el bypass gastroyeyunal. El bypass, en ese sí igualmente se corta el estómago de forma temprana, pues en una parte corta del estómago, se quita prácticamente una buena parte del estómago y se conecta directamente el intestino delgado y hacia la parte final de este mismo para que no se absorban tampoco alimentos. Y en este caso a veces sí puede haber cuadros de diarrea y también mala absorción, de tal manera que también tiene un efecto importante. Tanto el paciente no puede consumir tanto alimento porque el estómago es verdaderamente pequeño
y en segundo lugar no absorbe alimentos y esto hace que finalmente la pérdida de peso sea intensa. También aquí tenemos que vigilar en ambos casos, vigilar deficiencias nutricionales a través del tiempo después de los eventos quirúrgicos. Regularmente hay deficiencias de vitaminas o de algunos minerales y algunos nutrientes que tiene uno que estar vigilando y suplementarlos cada vez que sea necesario. ¿Puede haber complicaciones en esta cirugía? Sí, porque como les acabo de comentar, unimos parte del intestino al estómago o al mismo intestino y esas uniones pueden en un momento dado no cicatrizar de forma hermética y haber fuga, ¿no? Que son esas fístulas que a veces se llegan a presentar. Y bueno, la realidad es que sí no es tan sencillo corregirlas, son cirugías que hay que volver a meter al paciente, limpiar, dejar en ayuno, en fin, una serie de cosas que sí pueden ser un poco más complicada la evolución postquirúrgica después de estos eventos. Evidentemente son procedimientos que ya son irreversibles, ¿no? Y sí pueden complicarse a veces como lo que se hace es subir el intestino, anastomosarlo, o sea, unirlo. Pueden formarse a veces hernias internas que también complican la evolución de los pacientes. Pero bueno, en términos generales, digamos que con el tiempo se han venido reduciendo todas esas complicaciones, sobre todo con las nuevas técnicas quirúrgicas y con los nuevos instrumentos para lograr hacer las anastomosis más herméticas. Porque resulta que el bisturí no solamente corta, sino al mismo tiempo cierra la herida o digamos, cose la herida. De tal forma que eso sí nos permite que haya menos tasa de complicaciones. Otros procedimientos son lo que llamamos el balón intragástrico. Ese se coloca a través de endoscopía, ¿no? Se deja un balón que está diseñado con material muy suave, ¿no? Y que finalmente llena el estómago, impidiendo que uno tenga o siente uno la sensación de plenitud. Tiene su efecto, a veces tiene un buen efecto, 15, 20 kilos, pero hay ocasiones, pero la verdad es que es lo menos, ¿no? Casi siempre o se rompe el globo y termina pasando hacia el intestino. Pocas veces se llega a obstruir el intestino y hay que operar para sacarlo. Casi siempre se puede sacar por endoscopía o finalmente se desecha. Otro tipo de cirugía sería lo que llamamos la banda gástrica. En ese también es un procedimiento restrictivo, se reduce el tamaño del estómago poniendo una banda alrededor del estómago que se insufla a diferentes presiones para ir reduciendo la capacidad del estómago y bueno, semejaría a lo que ocurre con la manga gástrica. La diferencia importante es que en la manga gástrica recuerden que disminuye la cantidad de hormona que da apetito y en lo que es la banda gástrica esto no ocurre. Son procedimientos que pueden en un momento echarse mano de ellos para corregir la obesidad. Y se hace sobre todo cuando hay pacientes que ya estamos claros de que no hay otra alternativa de manejo. Lo dejo ahí para que ustedes lo tengan ahí en conocimiento y si en algo podemos profundizar en el tema o alguna otra cosa, con toda confianza, aquí estamos. Nos veremos la siguiente semana. Gracias.